Muy bien, hermanos, gracias al Señor porque estamos esta mañana, hemos estado alabándole, cantándole, reconociendo, agradeciéndole sus bendiciones, sus bondades y sobre todo dándole gracias por su salvación que tenemos en Cristo. Vamos hoy a considerar un tema y una palabra que a los estudiantes les da pavor. Hay una palabra que a los estudiantes les da pavor, que es la palabra examen. Una palabra que ya también en el sistema educativo, ya ha habido alguien que ha dicho, ¿examen? Hoy vamos a hacer un examen, probablemente un examen en base a la palabra de Dios. Entonces ya puede ser que algunos se sientan un poco molestos, ¿no? Pero sí, la palabra examen. Quizá os acordéis todos vosotros el día que tuvisteis que examinaros del carnet de conducir, los nervios que se pasan en ese momento, ¿no? Cuando está el examinador a tu lado y tú estás conduciendo y procurando que no meter la pata en nada, ¿no? Un momento difícil. La palabra del Señor nos anima a que nos examinemos y así voy a empezar ahora. No lo busquéis, no lo voy a decirlo, o sea, lo voy a leer y os diré la cita, pero no quiero que lo busquéis porque ahora después os diré el pasaje en el cual estaremos centrados. Pero ahora es simplemente, pues, mostraros instrucciones de la palabra del Señor en relación con esto, con examinar, ¿vale?, con esta palabra. Y empezamos, pues, considerando este pasaje del Salmo 11. No lo busquéis, por favor, os lo leo. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. En el versículo 4 que hemos leído al principio, el Señor, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esto es una realidad ineludible. Podemos aceptarla o podemos rechazarla, pero es una verdad que declaran las Escrituras. Y es así. Y os voy a leer otro salmo también en relación con esto, precisamente, con el escrutinio que Dios hace desde su trono celestial de los hombres. Se encuentra en el Salmo 33. Un salmo que ya lo conocemos de otras veces. En el versículo 18 dice: «He aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre». Así tenemos también, por ejemplo, en el salmo que viene a continuación, otro pasaje donde se nos habla lo siguiente, en el versículo 8 del Salmo 34. «Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor», ¿veis? De nuevo, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor, observar esto, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón
y salva a los abatidos de espíritu. Seguimos. Voy a leer otro pasaje. Ahora me voy al libro de Lamentaciones. No me sigáis, por favor. Si queréis anotarlo o si no, recordarlo en la memoria, pero no me sigáis, porque son pequeños versículos en relación con este tema. Pero que van preparando nuestro corazón. En el capítulo 3, versículo 40, ya vamos entrando en el tema del libro de Lamentaciones. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Fijaros lo que dice el profeta aquí en este libro, en el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Y precisamente en relación con esto, o sea, no solamente el Señor, la Escritura nos dice que el Señor ve nuestros corazones desde su trono celestial, sino también nos está animando a que nos examinemos nosotros mismos. Concretamente, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, hace esta aseveración, un versículo que es muy conocido por vosotros y que se encuentra en el capítulo 13, versículo 5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Hemos leído un versículo del Antiguo Testamento, en Lamentaciones, donde se nos exhorta a que nos examinemos nosotros mismos y que nos presentemos delante de Dios. Y ahora el apóstol Pablo vuelve a decir, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Y ese es el tema que quiero traeros esta mañana, porque siento en el corazón que como Iglesia necesitamos examinarnos a nosotros mismos y ver delante de Dios si realmente estamos andando conforme a sus caminos y si estamos andando conforme a su llamado. Y esta es una exhortación que creo necesaria e imprescindible en el momento que estamos viviendo como Iglesia. Dios nos llama a que le obedezcamos y le sigamos con fidelidad, con un espíritu contrito y humillado, reconociendo cuáles son aquellas cosas que no le agradan y que no estamos haciendo de acuerdo a su voluntad. Y Dios nos llama a eso. Nos llama a eso en su misericordia, nos llama a reconsiderar nuestras actitudes. ¿Estamos o no estamos andando conforme al llamamiento que hemos recibido conforme a Cristo? Bueno, pues esta es la palabra de exhortación y ahora os voy a decir el texto base que vamos a utilizar. Hay muchos textos bases que podríamos utilizar esta mañana para considerar, vamos a utilizar la Escritura como espejo para ver cómo estamos andando y ver cuál es lo que Dios espera de nosotros en esta función de examinarnos a nosotros mismos. Y creo que es pertinente que lo hagamos. Antes de deciros el texto que voy a utilizar como base, vamos a orar, ¿vale? Vamos de nuevo a orar y a pedirle al Señor que nos guíe. Bendito eres, Señor, bendito es tu santo nombre. Gracias te damos porque nos permite oír tu voz esta mañana, oír tu palabra. Gracias también, Señor, porque nos has permitido a través de los cánticos, a través de los himnos, a través de la alabanza, darte las gracias, exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres santo. A ti la gloria. Y es verdad, Señor, queremos exaltar tu nombre con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, con nuestro cuerpo, con nuestros labios, Señor.
con la última gota de nuestra sangre, la sangre que va recuperando, Señor, y te damos gracias por el privilegio que nos permite adorarte en esta mañana, estar postrados delante de ti, reconocer que solo tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, a ti te pertenece la gloria y el poder, tú eres el Dios soberano, los cielos y la tierra están bajo tu dominio, todo habla, Señor, de tu sabiduría, de tu grandeza, de tu majestad, todo habla, todo manifiesta. Y sobre todo, Señor, te damos las gracias por tu Hijo Jesús. Ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos como congregación, a examinarnos cada uno de nosotros delante de ti. Ayúdanos, Señor. Confiamos en tus misericordias y queremos, Señor, que pongas en nosotros un corazón contrito y humillado, realmente que está deseando hacer tu voluntad y, Señor, reconociendo o entendiendo las cosas en las cuales nos estamos equivocando y que necesitamos rectificar. Señor, ayúdanos en esta tarea. Enséñanos por tu palabra y guíanos conforme a tu gran misericordia. Bendecimos tu nombre. Amén. Bueno, pues el texto base es un texto que ya hemos utilizado otras veces, un texto que ya lo tenemos olvidado, hace tiempo que ya no lo repasamos, pero a ver si en vuestra mente habéis acertado o el que pensáis que voy a tratar. Hay muchos que podríamos tratar para analizarnos como iglesia. Entonces he pensado en uno que ya sabéis que creo que es nuestra vocación como iglesia, uno de los textos que hemos utilizado ya varias veces y hace muchos años, y que probablemente lo hemos olvidado. Bueno, Romanos 12. Algunos ya se lo imaginaban, conociéndome, pero vamos, podemos coger Romanos 12, como podemos coger Efesios 4, como podemos coger el fruto del Espíritu, como podemos coger las bienaventuranzas. En fin, hay muchos textos en el Nuevo Testamento y en las Escrituras que pueden ser utilizados. Este específicamente tiene la ventaja de que trata precisamente lo que nos proponemos en esta mañana, examinarnos como congregación delante de Dios y ver cuál es el plan de Dios para nosotros como congregación. Entonces voy a leer el texto, ¿vale? Vamos a leerlo. Bueno, lo vamos a leer, en vez de hacer la lectura ahora para no agotar mucho tiempo, vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando, será mejor. Y así no nos distraemos mucho. Entonces, el tema que vamos a desarrollar esta mañana es llamados por Cristo para colaborar en la edificación de su iglesia. Llamados por Cristo a colaborar en la edificación de su iglesia. Y el primer punto que vamos a tratar es, ¿cómo colaboramos con Cristo en la edificación de la iglesia? Pues primero, con una consagración total y una renovación permanente. Esto lo encontramos en los versículos 1 y 2. Una consagración total y una renovación permanente. Simplemente deciros que yo no voy a tratar en mucha profundidad, porque no me quiero entretener mucho en la exégesis del texto, porque otras veces lo hemos hecho. Ahora simplemente esta mañana es una palabra de exhortación. Es una palabra de exhortación sencilla, revisar nuestras vidas, revisarnos como congregación y dejar que sea la propia palabra de Dios la que habla a nuestros corazones, a cada uno de nosotros y a todos en general. Pero dejar que sea la palabra de Dios la que hable. Entonces no me voy a entretener en muchos detalles exegéticos, lo advierto de antemano, para que no os sintáis defraudados, porque esto ya lo hemos tratado en otra vez y no es el objetivo de esta mañana, como he señalado. Entonces, vamos a leer el versículo 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente,
para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos entonces estos dos versículos. El versículo 1 nos habla de consagración total. Tenemos que tener en cuenta qué significa la palabra eclesia. La palabra eclesia, que se utiliza en griego y la traducimos por iglesia, significa llamados afuera. Es una asamblea que es llamada afuera. Así es como lo utilizaban los griegos. En el caso particular de la iglesia cristiana, lo que viene a decir es llamados por Cristo. Llamados por Cristo para reconocerle como Señor y formar una comunidad que reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Este es un llamamiento general que Jesús hace. El origen de la Iglesia está en el mismo Cristo, ¿vale? En el mismo Cristo, en su llamado. Y entonces os quiero recordar el llamado general que hace Jesús a todo ser humano. El propio Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús nos está invitando a todos a venir a Él, porque Él es el único nombre dado bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Jesús es el único que nos puede mostrar la verdadera identidad de Dios. Jesús es el único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado, nos puede liberar de la condenación del pecado, nos puede liberar incluso de la muerte y de hecho nos libra. Y por la fe y solo por la fe en Él pasamos de muerte a vida, de muerte a resurrección. Entonces el centro, el llamamiento de Dios que hace en la persona de Jesús es centrado en Jesús. Como dijo C.S. Lewis, cristianismo es Cristo. No hay más explicación. Es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Está centrado en la persona de Cristo y depende de Cristo y depende de que los discípulos sigan e imiten a Cristo y sigan sus pisadas. Entonces es una cuestión de relación. Entonces Dios nos hace un llamamiento a que cojamos su yugo. Su yugo significa someternos a su voluntad, someternos a sus mandamientos, aceptar que Él tome el control de mi vida, no mi rebelión, no mi orgullo, no mi ego, sino que todo eso nos conduce a cansancio y ansiedad y a llevar una vida cargada. Y Él nos llama a descansar en Él, a centrarnos en Él, aceptando su yugo, aceptando su señorío. La Iglesia se forma y se edifica en la confesión que hizo Pedro, que es la confesión que hace todo creyente. Cuando el Señor Jesús, caminando cerca de la ciudad de Cesarea de Filipo, le pregunta a los discípulos: ¿quién decís que soy yo? Ellos dijeron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión que nos hace formar parte de la Iglesia. En el momento en que somos rendidos por la gracia, seducidos por la gracia de Dios, el Espíritu Santo ha abierto nuestros oídos y ha abierto nuestros ojos y nos ha mostrado la luz de Cristo y confesamos y reconocemos: es verdad, Jesús de Nazaret, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Mesías prometido, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Señor, tú eres mi Señor. Y precisamente en base a eso es como se forma la comunidad de discípulos, que es la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de discípulos, aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi Iglesia, sobre la roca de Cristo y sobre la roca de esta confesión.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, formamos parte de la Iglesia por el llamamiento de Cristo. Por eso el título del mensaje de esta mañana, llamados por Cristo para colaborar en la edificación de su Iglesia. Pero la edificación, la constitución de la Iglesia la hace Él a través de su llamado, que te dice a ti personalmente, sígueme, sígueme. No tienes que seguir a una iglesia, no tienes que seguir a un pastor, no tienes que seguir a un conjunto de doctrinas o de ceremonias religiosas. Nada de eso te va a satisfacer tu alma, en la sed que tienes espiritual en lo más interior y lo más profundo. Es solo Cristo el único que puede darte el agua que necesita tu alma y tu espíritu, que tú estás anhelando. Tú sabes que te falta algo, no sabes qué es. Por eso Jesús te dice, sígueme, porque la salvación se encuentra en Él y la respuesta solamente se encuentra en Él. No hay nada más, no hay nada más. Ya podemos buscar por todas las montañas, es decir, podemos buscar en toda la filosofía y todas las religiones. No hay nada comparable a Cristo. Y yo te invito a que lo experimentes por ti mismo. Como le dijeron a uno de los discípulos, ven y ve, ven y ve. Pues ven. Y Jesús te dice, sígueme. El propio Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En estas palabras vemos la entrega total. Hemos hablado del yugo, hemos hablado del llamamiento de Cristo y hemos visto la respuesta. La respuesta es consagración total. No podemos estar en Cristo con una idea intelectual. Bueno, sí, yo creo en Cristo. Sí, murió, resucitó. Pero no es mi Señor. Sí, lo tengo como una idea. Incluso hice una oración una vez y creo que haciendo esa oración soy salvo, pero ¿realmente tu corazón ha sido rendido a Cristo? ¿O has hecho una oración religiosa, mágica, para considerarte o engañarte a ti mismo que formas parte de Cristo y ya está? ¿Has hecho algo así ceremonioso, mágico, una pequeña oración y ya, ¡paf!, instantáneamente? No, no. Si tú no tienes en tu corazón el llamamiento de Cristo personal y directo a tu corazón, y tu corazón no ha sido rendido a los pies de Cristo, y si tú no estás confesando que Jesús es el Señor, y si tú no estás confesando que vives apartado de Él, que has vivido apartado y rebelándote y viviendo de espaldas, y te has humillado y has confesado, Jesús, sálvame, porque sin ti no tengo esperanza. Sin ti no tengo esperanza, porque tu muerte me liberó de los pecados que me culpan y que me cargan y me tienen atesorado. Es la obra de Dios en tu corazón. Es la salvación que viene solo de Dios y de su gracia obrando en tu corazón y dándote un corazón nuevo. Y eso te lleva a rendir tu vida. Por eso Jesús no habla de facilidades. Jesús no habla de facilidades, no dice, cree en mí y te irá todo bien. Cree en mí y serás feliz. Cree en mí y verás los cielos y los hoteles en colores. No. ¿Qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el llamado lleva un costo. El llamado lleva un costo, que es entregar tu propia vida a Cristo. Cristo entregó su vida por ti. Pero la única respuesta es que tu vida esté rendida a los pies de Cristo y entregado a Cristo. Por eso, el primer punto, el primer versículo, menos mal que dije que era una exhortación, volvemos a Romanos 12. Pero este punto lo quería resaltar mucho, porque sin esto, sin Cristo, no tenemos iglesia. Lo que nos da existencia a nosotros es Cristo, es que estemos viviendo para Cristo y dependiendo de Cristo. Si Cristo no está en el centro de nuestra vida, de mi vida personal, en la vida congregacional,
en la familia no tenemos nada. Y esto es triste, porque muchas veces la Iglesia la hemos convertido en una agencia de servicios religiosos y no en la comunidad de discípulos que hace discípulos. Es que es otra dimensión. Y muchas veces jugamos a religiones, y muchas veces jugamos y nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no le engañamos. Dios conoce mi corazón, Dios conoce nuestros corazones, y Dios siempre está llamándonos a una vida consagrada y una vida rendida a los pies de Cristo. Ahora, en vez de hacer el plan de Dios, pues podemos decir, bueno, voy a hacer un seguimiento light e instantáneo. Voy a hacer un seguimiento light, que está de moda, ¿no? Seguimiento light, que no me implica nada. No me implica nada en mi trabajo, en mi vida personal, en mis relaciones. No me implica nada, pero eso no es la vida que transforma. Entonces, el versículo 1 y 2 primero nos está hablando de una consagración y fruto de las misericordias. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, y viene en conclusión, por consiguiente, de todo lo que ha estado hablando en toda la carta anteriormente. Dice, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias, por la obra que Dios ha hecho para ti en Cristo, por la gran misericordia que Dios ha mostrado en ti, que ha entregado a su Hijo para que tú pudieses vivir. Dios podía haberte juzgado y condenado ya instantáneamente. No lo ha hecho, porque está teniendo paciencia esperando que tú vengas al arrepentimiento y te está llamando para que vayas a Él y reconozcas que Jesús es el Señor y que solo en Él tienes vida. Pero es fruto de las misericordias, por eso dice, presentéis vuestros cuerpos. Cuando Pablo está haciendo aquí el énfasis en el cuerpo, es todo el ser. El cuerpo como asiento de la personalidad y del ser humano, porque nosotros, como ser humano, no somos ángeles. Tenemos entidad espiritual y corporal y tenemos expresión a través de nuestro cuerpo. Por eso, la promesa de la resurrección. La promesa de Cristo es que si crees tienes vida, pero ahora, no que tienes un boleto para ir al cielo. Otra reducción del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es para que tú tengas hoy vida, no para que cuando te mueras vayas al cielo, que sí, por supuesto, si eres de Cristo, cuando mueras vas a la presencia de Cristo. Pero para eso no murió Cristo. Cristo murió para que hoy tengas vida. Y tenga una vida en la que tu vida muestre el reino de Dios transformando y obrándote en ti, para que tengas la esperanza de participar en la resurrección. La resurrección es que yo espero volver a ver al Señor con este cuerpo, pero un cuerpo transformado, no este cuerpo de corrupción, pero un cuerpo. Por eso la resurrección es tan importante en el cristianismo, que es una locura para la razón humana. Es una locura, pero es la esperanza que tiene el creyente. Entonces aquí está diciendo, presenta tu cuerpo, todo lo que tú eres como sacrificio vive, sé un sacerdote de ti mismo y preséntate tú mismo a Dios en consagración. Dedica todo tu esfuerzo, todos tus pensamientos. Es en realidad el cumplimiento del primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No insisto porque se me va el tiempo. No consigo yo esto, reducir el tiempo. Bueno, versículo 2. Versículo 2 nos está hablando de renovación permanente, un proceso de transformación. O sea, el ser discípulo de Cristo no solamente me está hablando de una consagración total, sino me está hablando de una renovación permanente. No estoy quieto. Ya creí y ya está, a vivir. No. Creí para vivir para Cristo. Creí para llevar el yugo de Cristo. Creí para servir a Cristo. Para hacer lo que le agrada a Cristo. Para eso he sido salvo. Para manifestar en mi vida el poder
y la renovación de Cristo. Entonces, eso requiere, hay un trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas, en ti y en mí y en todos nosotros. Ese trabajo es renovar nuestra mente, transformar. Por eso, la obra de Dios de salvación en nuestras vidas es una obra que implica una transformación, no una reformación. No es reformarte, no es hacerte mejor. Lo que tienes, por muchos esfuerzos que le des, no sirve de nada delante de Dios. Por muchos esfuerzos que hagas. Porque el problema fundamental es tener un corazón rebelde. Y eso nada más que hay una solución, una cirugía espiritual, que es quitarte ese corazón rebelde y ponerte otro nuevo. Por eso la salvación en Cristo no es reformarte, es transformar tu vida, hacerte nuevo, hacerte distinto. Y eso implica que tú, Dios, que has estado habituado a una forma de vivir, a unos hábitos, ahora Dios tiene que hacer un trabajo con el nuevo corazón que te ha dado, el nuevo sentimiento, tiene que hacer un trabajo de ir cambiando tus categorías mentales, de ir cambiando los modelos y las categorías que imperan en nuestra sociedad, que son contrarios a Dios. Eso es lo que tenemos que estar. Por eso dice, no os adaptéis, no os amoldéis a este mundo. No os adaptéis, en realidad es siglo, pero esta época significa a esta época, a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Este es un proceso constante, no es un proceso que empezó y ya terminó, no, es un proceso que va cambiando. ¿Y va cambiando de qué manera? Por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Si tú eres de Cristo, tú tienes hambre de leer la palabra de Dios. Si tú no tienes hambre de leer la palabra de Dios, tienes un problema. Porque el nacido de Dios busca a Dios. No es perfecto, no es que no pequemos, no es que ya hayamos vencido todas las inclinaciones negativas que hay en nuestro corazón corrompido, entre nuestra vieja naturaleza que está ahí. No, sí, seguimos luchando. Pero ya cuando tú pecas, tú no te sientes igual. Tú aborreces, te avergüenzas. Te avergüenzas de ir, pero vas adelante de Dios. Sabes que tienes que confesar. Sabes que eso, sientes tristeza, el Espíritu Santo te pone tristeza porque no has hecho lo que a Dios le agrada. Y tú tienes deseo de leer la palabra de Dios. No te da igual pasar un día sin meditar la palabra de Dios, sin hablar con tu Padre. ¿Cómo puedes estar días y días sin hablar con tu Padre y sin meditar en su voz? ¿Cómo puedes hacerlo? Explícamelo. Porque cuando eso sucede en nuestras vidas es porque hay una apatía espiritual muy grande. Ahí precisamente no estamos en este proceso de consagración y transformación permanente. No puedo quedarme aquí más tiempo. Tenemos que avanzar para no agotar mucho tiempo. Entonces, somos llamados por Cristo para colaborar en la edificación de esa iglesia, primer punto, mediante una consagración total y una renovación permanente. Segundo punto, mediante el servicio humilde conforme al don que hemos recibido. Mediante el servicio humilde conforme al don que hemos recibido. Y esto nos lleva a los versículos 3 al 8. Vamos a leerlos. Siento que no podamos detenernos mucho, lo siento, pero lo importante es que reflexionemos sobre esto aquí hoy y en la casa después. Porque en virtud de la gracia, versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos
muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Bueno, aquí esto nos está hablando primero Pablo dice en el versículo 3, sé sensato, te ruego, en virtud de la gracia que me ha sido dada. Pablo empieza hablando de una forma humilde. Él es apóstol, constituido por Dios. Pero de acuerdo a la transformación que Dios ha hecho de mi vida, debido al llamamiento que Dios ha hecho y al encargo que me ha dado de proclamar el Evangelio a los gentiles, y me ha dado el llamamiento y la fortaleza y la capacidad para poder hacer yo, dice Pablo, yo que era perseguidor de la Iglesia y por tanto indigno, el último, que no merecía, pero sin embargo la gracia de Dios obró en mí de manera que me constituyó apóstol de los gentiles. Y dice, de acuerdo a esta gracia que he recibido, a esta transformación que la gracia de Dios ha hecho en mi vida, os ruego, fijaros la expresión, os ruego, es decir, igual que yo he sido llamado con un llamamiento específico, os ruego a todos vosotros que también tenéis un llamamiento de Cristo y que también la gracia de Dios ha obrado en vuestra vida, transformando e incorporándonos a la Iglesia. Y entonces aquí está dando una imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo, que nos está hablando de interdependencia y de sometimiento mutuo. Ahora aquí la exhortación que Dios está haciendo en nuestras vidas es cómo llevamos este tema todos nosotros, que somos un cuerpo en Cristo y que nos dependemos unos de otros y que cada uno de nosotros ha recibido un don para realizar una función específica. Los dones que aquí refleja Pablo son distintos de los que aparecen son distintos y similares a los que aparecen en 1 Corintios 12 o los que aparecen después en Efesios, en fin, cada lista tiene tres. Pero lo que nos está diciendo el Nuevo Testamento con esto es que Pablo está haciendo aquí un muestrario. Ha escogido 7 funciones importantes, tres de enseñanza y edificación, de proclamar la palabra de Dios y otros 4 de servicio, ¿de acuerdo? Pero no me voy a entrar en esos detalles. Lo importante que debemos de tratar aquí es que cada creyente ha recibido un don específico y particular, único. Entonces estos 7 no pretenden ser exhaustivos, no pretenden decir todas las posibilidades, todas las funciones que un creyente puede realizar en la Iglesia. Cada creyente, cada uno de nosotros, está realizando o debe de estar realizando una función de servicio conforme al don. Una actividad de servicio para edificar a los demás. Esto cambia la perspectiva, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta con poca cortesía. ¿Tú por qué vienes a la iglesia? ¿Tú para qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque espera encontrar un ambiente adecuado, espera recibir, espera oír a alguien más o menos interesante o obtener la palabra. ¿O por qué quieres tú venir a la iglesia? ¿Para qué Dios nos llama a formar parte de la iglesia? ¿Tú sabes que Dios te ha llamado no para satisfacerte a ti? No para que tú vayas con un entusiasmo, salgas de aquí con un entusiasmo religioso y estés contentito y he tenido una presencia del Señor importante, pero ha pasado 10 minutos ya se te ha olvidado y tú sigues con tus mismas luchas, con tus mismas cosas y nada ha transformado tu vida. ¿Tú sabes que Dios te llama a venir a formar parte de la iglesia para servir? No para que estés sentado en un banco. Esto es un problema que tenemos las iglesias, que tenemos que rectificar. Algo no estamos haciendo bien. Porque finalmente en nuestras reuniones y tal terminamos teniendo a los creyentes sentados en banco. Pero ¿cuál es la actividad que está realizando cada uno? La pregunta que tenemos que hacerlo, ¿qué función está realizando cada uno que sea de edificación para el resto?
que sea una actitud de servicio? Esa es la gran cuestión. Y tenemos que ser valientes en contestar esta pregunta y considerarla. Porque, claro, a mí no me gusta, como anciano de la Iglesia, no me gusta hacer esta pregunta. Porque quedamos al descubierto en nuestra acción, en nuestro servicio. Quedamos al descubierto. Estamos señalando un déficit importante. Y esto para no hablar del sentido de cuerpo, de unidad. ¿Estamos todos remando en la misma dirección? ¿Tenemos un mismo sentir? ¿Estamos todos con una actitud de humildad? ¿O hay envidia, celos, resentimiento, falta de perdón, estamos con actitud de competencia? A ver quién resalta, quién no resalta, quién se le conoce, en fin, o venimos con actitudes de servicio, de hacer humildemente, porque es lo que está señalando aquí. Entonces, este es el plan de Dios. El plan de Dios es formar el cuerpo de Cristo, reflejar en esta tierra que Cristo se está encarnando en una comunidad de discípulos, porque el llamamiento de Dios es que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Esa es la obra que Dios tiene que hacer en nuestra vida, ser hechos a la imagen de Cristo, cada uno individualmente y colectivamente. Y precisamente el gran reto de cada iglesia es llevarlo esto comunitariamente. Esto no se puede hacer sin la gracia de Dios. Esto es imposible. Esto no lo puede hacer ninguna organización humana religiosa. Hay montones de organizaciones humanas religiosas que están llenas de peleas, de luchas, de resentimientos, de tal, porque estamos hablando de una obra de Dios, una obra que somete tu vida a los pies de Cristo, que renuncias a tu interés, a tu ego, a tu vanidad, a que te reconozcan lo que estás haciendo, no, a entregar y a servir y poner en disposición de los demás lo que Dios te ha dado a ti. Bueno, tercer punto. El cuarto lo voy a eliminar, lo siento. El cuarto no sé si lo haré, pero sí, lo tengo que eliminar. El tercer punto que voy a tratar es Bueno, hemos dicho que entonces, llamados por Cristo para colaborar en la edificación de su Iglesia, primer punto, mediante consagración y renovación permanente, mediante el servicio humilde conforme al don recibido, y el tercer punto, fortaleciendo una relación de amor sacrificial y perdonador. Esto lo encontramos en los versículos 9 al 21. Dice así la palabra del Señor: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Fijaros que de entrada ya, después de hablar del cuerpo de Cristo, de la importancia de la relación que tenemos como miembros de lo uno a lo otro y de las distintas funciones que cada uno realizamos dentro del cuerpo, ahora directamente habla del amor, como la característica esencial de un creyente. O sea, si en algo tenemos que ser radical, es en el amor, que no lo solemos ser. No solemos ser radical en el amor. Solemos ser radical en otras cosas, pero en el amor no. En esto siempre quedamos en falta. Por eso, el amor es el servicio común que todos los creyentes realizamos, independientemente del don que cada uno haya recibido del Señor y la función y el llamamiento que Dios ha puesto a cada uno para servir a los demás. El amor forma parte. Todas las características que vamos a leer desde el 9 hasta el 21 es responsabilidad de todos los creyentes. No es de nadie en específico, es de todos. Y la primera de ellas es el amor. Y lo primero que dice es que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicando lo bueno. Bueno, voy a ir leyéndolo. Son distintos aspectos que vosotros ya conocéis, que habéis leído,
pero que son importantes. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros, lo que decíamos antes, las actitudes. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a quedarnos aquí y repasar un poquito lo que hemos leído. En el versículo 10 sigue haciendo énfasis en el amor fraternal, mostrando un carácter afectuoso y vuelve a insistir, unos con otros, con honra, prefiriendo, daos preferencia a uno a otro, es decir, considerar a los demás superiores, es decir, considerándonos verdaderamente siervos de otro hermano. Lo que Jesús nos enseñó, lo que yo he hecho, hacedlo vosotros. De la misma forma que yo me he quitado mi manto y me he puesto la toalla y me he puesto a vuestros pies para lavaros los pies, así tenéis que hacer vosotros porque os he dado ejemplo. Es decir, esta es la actitud servicial, de dar honra, de considerar al hermano como un valor precioso de Cristo, valor precioso que lo da la propia sangre de Cristo. Ha sido redimido. ¿Podré ver defectos? Sí, los vemos. Yo, por ejemplo, veo los defectos de los demás muy bien, muy claritos. Los míos no los veo. Eso es lo que me suele ocurrir. Con mis defectos suelo estar ciego. Menos mal que tengo a mi mujer que me lo recuerda día a día. Bueno, pero entonces, de mis defectos de algunos soy consciente, de otros probablemente no me doy cuenta. Pero observo esto, que los defectos de los demás, y esto nos pasa a todos, los defectos de los demás sí los vemos, los nuestros no los solemos ver, no le damos importancia, siempre nos excusamos. Pero al hermano, que a lo mejor tú lo ves débil, o que no les da importancia, o que no lo valora, ese hermano ha sido redimido por la sangre de Cristo, tiene un valor y tiene una honra, no por sí mismo, sino por Cristo. Y cuando tú haces un acto de servicio a tu hermano, lo estás haciendo a la persona de Cristo, lo estás haciendo por Cristo, y esa debe ser la motivación, por Cristo, no porque ese hermano se lo merezca, independientemente de que se lo merezca o no se lo merezca, o me haya tratado mal. Ese servicio y esa consideración debo de tenerla. No seáis perezosos en lo que requiere, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozando en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. En esto tengo que hacer un llamado como iglesia. Hermano, os exhorto a participar de la reunión de oración, si podéis. Y si no podéis venir, porque estáis trabajando, estáis excusados. Pero ese día, por favor, orar, que los hermanos nos hemos reunido ese día. Si no podéis venir porque estáis trabajando, tal. Si no podéis poner porque tenéis otra obligación, poneros a orar, si estáis donde estéis, a la misma vez que nosotros lo estamos haciendo. Pero considerado formar parte del cuerpo, la oración es vital en una iglesia. Ahí hacemos la dependencia. Ahí, entonces, la oración personal y colectiva es importantísimo. Cuando no lo hacemos, estamos pecando de incredulidad, porque no creemos en el poder de Dios. No creemos que Dios tiene la llave para hacer muchas cosas. Entonces, hermanos, os exhorto a animaros a que vengáis a la reunión desde culto de oración del jueves a las 7 de la tarde. ¿Vale? Y contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca pagáis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar al aire de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Como veis, lo he leído y no me voy a entretener más en este pasaje.
Os animo a que lo sigáis meditando en casa. No solamente el capítulo 12, sino el 12, el 13, el 14, hasta el 15, 13. Todo eso es la consecuencia práctica de haber sido salvados por Cristo solo por la fe. Habiendo recibido, ¿no?, como empieza Pablo en la epístola, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, en estos capítulos que he señalado es la consecuencia práctica de cómo vive el justo, la persona que ha sido justificada por la fe. ¿Cómo vive? Vive en comunidad de discípulos que hace discípulos, el cuerpo de Cristo. Vive en comunidad, vive en consagración, ¿vale? Vive en renovación permanente, vive en edificación o servicio humilde conforme al don que ha recibido y fortaleciendo el amor sacrificial y perdonador en las relaciones, ¿no?, entre unos con otros. Bueno, y ya termino simplemente con un llamado precisamente como empecé. Un llamado, hermano, al arrepentimiento. Un llamado a tener un corazón contrito y humillado. Quiero leerlos del profeta Jeremías. O mejor aún, de un salmo. Voy a leeros un salmo. Un salmo que también vosotros lo conocéis mucho y que como dije al principio, ¿no?, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Este es el llamamiento que le pido al Señor, que ponga en nuestros corazones esta actitud, volver a Él en un corazón contrito y humillado, reconociendo, examinándonos conforme a lo que aprendemos de su palabra, por ejemplo, en Romanos 12 y los capítulos siguientes, que nos examinemos, que revisemos nuestras actitudes, no solamente personales, sino como congregación, y que tengamos la valentía de humillarnos delante del Señor en arrepentimiento y fe, en un corazón contrito y humillado, buscar la dirección de Dios y pedirle al Señor, Señor, muéstrame qué debo de cambiar, en qué me estoy equivocando, qué debo de cambiar. Examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Vamos a orar. Señor, sí te rogamos que nos ayudes a examinarnos, sobre todo porque queremos, Señor, que tú obres con misericordia en nuestra vida. No, Señor, que tu llamamiento, que tu misericordia y tu gracia siga obrando en nuestros corazones, porque realmente tú eres el centro, tú eres el que tiene el valor. No somos nosotros, Señor, no son nuestras capacidades, no son nuestras fortalezas. Ya lo sabemos, Señor. Nosotros nos sentimos pobres y dependientes de ti, Señor. Nosotros conocemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades y nuestros errores, Señor. Ayúdanos a corregir lo que tú consideras que debemos corregir, Señor. Háblanos a nuestro corazón y fortalécenos, Señor, como cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud de servicio delante de ti, una actitud de entrega, una actitud de renovación permanente. Bendecimos tu nombre. Amén.